Doctora, buenas tardes. Compañeros. Compañeros, atenta a la lista, por favor. Alarcó. Arizaca. Presente, Sori. Ya. Astete. Astete presente, Sori. Ya. Tatiana. Presente, Sori. Caballero. Presente, Sori. Ya. Rodrigo. Presente, Sori. Ya. Calderón. Calderón. Castelo. Presente. Ya. Castro. Castro. Cayo. Presente. Collo. Presente, Sori. Ya. Champi. Presente, Sori. Ya. Choque. Presente, Sori. Ya. Collazos. Collazos. Delgado. Bremel. Presente, Sori. Ya. Gamarra. Presente. Ya. García. Presente, Sori. Ya. Fran. Presente, Sori. Ya. Adel. Presente. Ya. Lisandro. Ya. Hurtado. Presente, Sori. Ya. Labra. Presente, Sori. Ya. Lara. Presente, Sori. Ya. Mango. Presente, Sori. Ya. Carlos. Carlos. Ocharán. Presente, Sori. Ya. Carol. Presente. Ya. Payé. Presente, Sori. Ya. Polo. Presente. Quispe. Presente, Sori. Ya. Gabriel Patricia. Presente, Sori. Ya. Saona. Presente. Soriano. Ya. Soto. Tiene problemas de internet, Sori, por favor. Sí, me habías dicho. No te preocupes. Velázquez. Presente, Sori. Villena. Presente, Sori. Ya. Vivanco. Presente, Sori. Ya. Aldair. Presente. Ya. Zúñiga. Zúñiga. Ya. ¿Alguien más, por favor, que falte? Sori, Collazos, por favor. Ya. Calderón, Zoraida, por favor. Ya. Peloncha, por favor. Ya. ¿Verdad? ¿Ya quién más? Collazo. Calderón, Zoraida, por favor. Calderón. Ya. ¿Alguien más? Mina, Sori. Ya, Carlos. ¿Alguien más? Ya. Ya, chicos, ya está. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya estamos llegando al final de nuestros temas. Así que ya diremos buenas tardes, futuros colegas. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Nos habíamos hablado que la cricotirotomía evidentemente era parte de lo que era una traqueotomía de urgencia que se realiza a la altura de la membrana cricotiroidea en la subglotis, ¿no? Entonces tenemos que identificar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y entre ambos está la membrana cricotiroidea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de esta membrana con una aguja percutánea que nos permita acceder a la vía respiratoria.
Nos podemos utilizar un catéter número 14, ¿no? Y eso nos puede ayudar a salvar una vida. ¿En qué casos vamos a realizar una cricotiroidectomía? Cuando hay una herida penetrante de laringe y tráquea, cuando hay una obstrucción laringe por cuerpo extraño, cuando tenemos la presencia de fracturas maxilofaciales, cuando existe un edema de la base de la lengua, de la faringe o de la laringe por irritación o por absorción, o una intoxicación por absorción de gases tóxicos. Cuando se produce un colapso de la tráquea por un hematoma, en traumatismos encefalocranianos, en pacientes en estado de coma, cuando podemos tener pacientes con enfisema mediastinal por alguna herida en el árbol traqueobronquial o un compromiso respiratorio por tórax inestable. ¿Qué elementos vamos a tener que utilizar? Vamos a utilizar un tubo de traqueotomía, una jeringa, un bisturí, un tubo en T que nos conecte con una manguera, un gel lubricante para dar algo de analgesia y vamos a utilizar una cintita también de traqueotomía. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Va a ser la incapacidad para identificar las referencias anatómicas superficiales o una obstrucción de la vía aérea distal a la subglotis, un paciente con un cáncer de laringe para prevenir la siembra de células tumorales o pacientes con coagulopatías. Las complicaciones son tempranas y tardías. Dentro de las tempranas está el sangrado, una falsa vía paratraqueal, la perforación de la pared posterior a nivel del esófago, un neumotórax, un enfisema quirúrgico o un valotrauma. Dentro de las complicaciones tardías vamos a tener la estenosis glótica o subglótica, la disfonía o lesión de cuerdas vocales, el estómago persistente y una fístula traqueoesofágica si se llegó a acceder hasta el esófago. Otra emergencia en otorrinolaringología es la fístula rinolicórica, ¿no? Entonces recordemos que en nuestro cerebro vamos a tener líquido cefalorraquídeo que va a ir a través de la médula espinal, pero que puede tener por disfunción del aracnoides y de la altura madre, ya sea un defecto óseo en la salida del líquido cefalorraquídeo al exterior, ¿no? Vamos a tener una salida continua o intermitente, puede ser bilateral o unilateral en las fosas nasales, y eso nos va a generar complicaciones por esta fístula. Generalmente las fístulas se localizan en la región frontal, en la región etmoidal, en la base del cráneo, en la base anterior del cráneo, pueden estar a través del etmoides, transetmoidales, o pueden ser esfenoetmoidales, ¿no? Las fístulas. Entonces, ¿dónde se produce la fístula? En el área de mayor debilidad anatómica. ¿Cuáles van a ser los síntomas que presente nuestro paciente? Va a ser un goteo nasal profuso, continuo, acuoso, incoloro, que generalmente es unilateral. Va a referir también la presencia de hiposmia o anosmia en el 60-80% de los casos por un daño del primer par, 20% nos va a referir cefalea, y va a surgir también en forma espontánea ante algún esfuerzo. ¿Cuáles van a ser los síntomas que nos va a referir el paciente? Van a ser cefalea que empeora al incorporarse y mejora al recostarse. Puede estar asociado con sensibilidad a la luz, náuseas y rigidez de cuello. El diagnóstico lo vamos a hacer tomográficamente, con una tomografía de alta resolución, con contraste, ¿no? Que nos va a permitir localizar la fístula. En caso de fístulas inactivas o de bajo flujo, vamos a pedir al paciente aumentar la presión del espacio subaracnoideo, pudiendo introducir suelo fisiológico a través de una punción lumbar.
La resonancia magnética nos va a detectar herniaciones aracnoideas y persistencia de encefaloceles. Podemos también buscar glucosa en líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? O también solicitar la prueba de la beta-2 transferrina por inmunofluorescencia para ese goteo nasal que el paciente presenta. Entonces, ante una sospecha de una fístula de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, tenemos que pensar, ¿no? Solicitamos una beta-2 transferina. Si es negativo, bueno, revisamos nuevamente al paciente para buscar el probable lugar de la fístula. Si es positivo, vamos a tener que realizar técnicas de imagen para localizar el defecto que se produce entre el hueso y la dura, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, la tomografía y la resonancia van a ser generalmente deductivas, ¿no? También se puede hacer una cisternografía por tomografía o cisternografía isotópica, pero esto es reservado solamente para ciertos casos, por ejemplo, de fracturas múltiples de la base del cráneo. O pacientes con tomografías dudosas. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la fístula rinolicúrica? Es que la cavidad craneal, al estar en contacto con las fosas nasales, va a generar un riesgo de infección ascendente grave, ¿no? Entonces, y el ingreso de aire va a producirnos un neumoencéfalo que también se puede presentar en este tipo de patología. Dentro de lo que es el tratamiento vamos a tener que realizar medidas generales, como es el reposo en cama, con cabeza elevada durante 7 a 14 días, evitar maniobras de Valsalva por 72 horas, luego vamos a tener que hacer un drenaje lumbar periódico por 4 días de 150 mililitros para evitar un hematocele o una infección bacteriana. Vamos a proceder a obtener una cobertura antibiótica, que puede ser con cefalosporinas. Vamos a realizar una evaluación neurológica en caso de fístulas espontáneas para descartar lesiones intracraneales. Y en fístulas hipertensivas vamos a disminuir la presión intracraneal. Si no mejora, vamos a tener que pensar en una opción quirúrgica, que es la derivación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, nuestro tratamiento quirúrgico puede ser por 2 abordajes: un abordaje intracraneal y un abordaje endoscópico, que es el que realizan la mayoría de los otorrinos. La cirugía endoscópica se va a buscar la zona donde está emergiendo el líquido cefalorraquídeo y se va a proceder a colocar un injerto, ya sea de fascia lata, de músculo, de tejido graso. Se puede rotar la mucosa nasal, ya sea del mordete o del septum, ¿no? Generalmente eso en fístulas pequeñas y que sean anteriores. Luego tenemos otra emergencia que ya la hemos visto, pero la vamos a recargar, que es la hipoacusia súbita. Ya hemos dicho que la sordera súbita o hipoacusia súbita es una disminución brusca de la audición, ¿no? Para ello vamos a tener que hacer una historia clínica adecuada. Vamos a observar con el otoscopio que tenemos un conducto y tímpano normales, con altura, con un luminoso, transparencia normal. Tenemos que evitar el realizar un diagnóstico tardío. Y para ello, ojalá que el paciente pueda venir entre los primeros, segundo o tercer días, ¿no? Que va a mejorar el pronóstico también. Tenemos que descartar otra patología de oído medio, como es la obstrucción de la trompa de Eustaquio, la retención de líquido en el oído medio, lo que genera otofonía. ¿Qué significa otofonía? Que nosotros nos tapamos nuestros conductos auditivos externos, la voz va a retumbar y eso es la autofonía. Vamos a solicitar al paciente una audiometría tonal, en la que vamos a observar la pérdida de por lo menos 3 frecuencias con una intensidad de más de 30 decibeles, ¿no? Vamos a observar que no podemos solicitar un estudio retrococlear,
también de potenciales auditivos evocados, una resonancia magnética con gadolinio. Si es que el paciente presenta algunos síntomas como ser sordera unilateral, tinnitus, vértigo o síntomas neurológicos. Entonces, en la audiometría vamos a ver que un lado está totalmente normal y el otro tiene caídas, ya sea en 1000, 2000, 4000, 6000, ¿no? O que tiene caídas hacia ambos lados, ya sea en los tonos graves, que son 250, 500, 1000, o en los tonos agudos, que empiezan en 2000, 4000, 6000, 8000, ¿no? Entonces vemos diferentes tipos de caída por una sordera sólida, ¿no? En este caso, por ejemplo, está totalmente en el piso su audición de este paciente. Entonces, tiene una fisiopatología heterogénea, que puede ser viral, puede ser vascular, puede ser autoinmune, puede ser una mezcla de todas, por lo que va a tener múltiples tratamientos. La recuperación va a ser del 65% espontánea y va a presentar hipoacusia recurrente y progresivas en un 28%. El tratamiento va a consistir en instaurar corticoides en dosis decrecientes, generalmente damos 50 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Desayuno, almuerzo, y luego bajamos progresivamente, ¿no? Vamos a utilizar vasodilatadores, que ya habíamos hablado, de la beta-histamina, el nimodipino y otros. Podemos utilizar antivirales, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, como es el aciclovir, expansores plasmáticos, diuréticos, antagonistas de los canales de calcio, o también podríamos utilizar oxígeno hiperbárico, carbógeno, anticoagulantes y vitaminas. En el caso de los antivirales, lo que vamos a usar podemos usar el aciclovir, el valciclovir, el interferón, lo que nos va a disminuir también, a ayudar a disminuir la viscosidad sanguínea con los anticoagulantes y con los expansores. Dentro de los vasodilatadores vamos a utilizar niacina, histamina, verapamilo, papaverina, ¿no? Oxígeno hiperbárico, generalmente al 100% durante 60 a 90 minutos, mediante sesiones diarias de 10 días, o podemos utilizar carbógeno a un 95% o 5% de CO2. Eso nos va a llevar a un incremento del flujo sanguíneo portal con el consiguiente aumento de la presión parcial de oxígeno perilinfática. Los corticoides van a aumentar el flujo de la microcirculación coclear, van a suprimir la respuesta inmune, van a disminuir la respuesta inflamatoria local y van a disminuir la presión endolinfática. Podemos utilizar la metilprednisolona, 16 miligramos cada 8 horas por 3 días, luego bajar a 4 miligramos por día por 9 días. Podemos utilizar la dexametasona vía intramuscular, o podemos utilizar la prednisona a 1 miligramo por kilogramo de peso por día durante 15 días en el paciente. El corticoide intratimpánico va a ser una terapia primaria o inicial, o puede ser una coadyuvante con esteroides sintéticos o inhaladores. Y también podemos tratar de realizar una terapia de rescate cuando el paciente vino luego de varios días con nosotros. Dentro de los corticoides, como ya habíamos indicado, ¿no? En el corticoide intratimpánico podemos utilizar la dexametasona,
4 miligramos por mililitro y vamos a instilar solamente 0.5 a 0.7 mililitros en el oído medio. En cuanto a la metilprednisolona, vamos a utilizar una de 125, cargamos 2 centímetros y vamos a hacer una aplicación durante 3 semanas. Podemos hacer una aplicación cada 3 días por 2 semanas. También se utilizan series de 3, de 5 y de 8 de acuerdo a la clínica que presente el paciente. En la terapia transtimpánica la vamos a indicar en pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión arterial, con insuficiencia renal crónica. Vamos a indicar al paciente, ¿no? De que podemos infiltrar con lidocaína, ¿no? Podemos utilizar una jeringa de insulina con cada boca de 25-22 en cualquier cuadrante. Podemos usar dexametasona de 4 miligramos o prednisolona de 72.5 miligramos. Y le vamos a recomendar al paciente que realice reposo, que no trague durante 20 minutos. Y vamos a poner al paciente recostado en el oído contralateral a 45 grados. Vamos a pedir una audiometría pre y una audiometría post tratamiento para ver el avance de sus, para ver cómo mejoró o si es estacionario el cuadro. Dentro de la terapia transtimpánica podemos dejar en el oído medio dexametasona de 8 miligramos, un cc cada semana por 4 semanas, ¿no? Podemos utilizar antivirales. Que ya hemos mencionado, ¿no? Dentro de los vasodilatadores vamos a tener nimodipino de 30 miligramos cada 8 horas, la pentoxifilina de 400 miligramos cada 4 horas, cada 12 horas durante 15 días. Y podemos utilizar vitaminas del complejo vitaminas como complejo B o retinol. Y también podemos hacer uso de la cámara hiperbárica. Entonces, en conclusión, para lo que es sordera súbita, evidentemente es una emergencia otológica donde vamos a tener tenemos que realizar una historia clínica y un examen otorrinolaringológico completo. Vamos a hacer estudios audiológicos que corroboren nuestro diagnóstico y vamos a proceder a hacer el seguimiento del cuadro. Podemos pedir laboratorio, un hemograma, ¿no? BDDL, fibrinógeno, ¿no? Y vamos a evaluar si hay lesión o daño retrococlear, solicitando condiciones objetivos evocados, o vamos a solicitar una resonancia magnética. Se puede indicar al paciente audífonos, vamos a tener que darle un soporte psicológico y en casos de unas pérdidas muy severas vamos a tener que recurrir al implante coclear. Son factores de buen pronóstico, ¿no? Que en el 65% de los pacientes mejoran espontáneamente. Y es menos favorable para personas mayores de 60 años, personas con hipoacusias mayores a 1 a 2 semanas. La recuperación generalmente se da mejor en las frecuencias graves, ¿no? Y depende de la precocidad en que hayamos iniciado el tratamiento.
Generalmente los pacientes manifiestan rapidez en la aparición de la mejoría clínica. Los factores de mal pronóstico son paciente mayor a 60 años, riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, dislipidemia, exposición a trauma sonoro, intensidad de la pérdida inicial y la presencia de síntomas vestibulares. Otra emergencia en otorrino que tenemos que tenerla presente es la atresia acuanal. Ya la hemos visto, pero vamos a repasarla. Entonces, podemos tener una atresia acuanal incompleta o podemos tener una atresia acuanal completa. Los traumatismos de membrana timpánica también son bastante frecuentes, ¿no? Entonces, ya sea con un palito, con una aguja, con un gancho, paciente que se estuvo manipulando el conducto auditivo externo, que alguien se acerca o se apoya en algo y nos va a producir una lesión de la membrana timpánica que se va a traducir en una perforación. Otra inflamación es la otitis media aguda. La otitis media aguda es una inflamación de la membrana timpánica, que ya lo habíamos visto, que puede tener una causa viral o bacteriana, donde vamos a tener asociados dolor, fiebre, ¿no? En algunos de los casos, y al examen físico vamos a visualizar un tímpano rojo, hiperémico, congestivo, hipervascularizado. Tenemos nuestro tratamiento para ello. La mastoiditis aguda también es otra complicación, una emergencia otorrinolaringológica, en la que el paciente, ¿no?, va a acudir porque presenta dolor, aumento del volumen en la zona retroauricular, ¿no? Puede tener rubor, calor, ¿no?, los signos de flebosis, y nosotros vamos a proceder a hacer un examen de tomografía para ver cuál es la expansión de esas secreciones y posteriormente un drenaje de los mismos. El hematoma septal es una emergencia otorrinolaringológica secundaria a un traumatismo nasal, ¿no? Entonces, recordemos que es una acumulación de sangre en el subpericondrio, ¿no?, que se produce por un traumatismo directo sobre la base nasal. Entonces, van a romper los vasitos subpericondrios, van a empezar a presionar el cartílago, va a disminuir el flujo de sangre hacia el pericordio y puede proceder de hematoma a un absceso. El daño se va a hacer irreversible en 3 a 4 días, ¿no? Esa lesión nos va a dar, esa lesión nos va a producir, evidentemente, que la mucosa sea invadida por tejido sanguíneo. Ese tejido sanguíneo va a obstruir las fosas nasales, va a dificultar la respiración del paciente, ¿no? Y vamos a tener que proceder a hacer un drenaje. Bueno, si el paciente lo deja así nomás, entonces va a producir una deformidad y retracción de la columela, ¿no? Recordemos que la columela es este elemento de acá, que por haberse dañado el cartílago, esto va a quedar sin soporte y la punta va a caerse. Entonces, el hematoma septal nos va a dar como clínica dolor, obstrucción nasal, porque está cerrado toda la fosa, puede haber sangrado, cefalea, y la complicación es el absceso septal. En el caso de un absceso septal, este puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces, el tratamiento también aquí va a ser colocar un poquito de anestesia local, vamos a hacer una incisión, vamos a aspirar ese contenido, vamos a colocar un drenaje y vamos a proceder a realizar un taponamiento anterior en ambos lados para que no se vuelva a llenar. Vamos a dar una cobertura antibiótica durante 7 a 10 días y vamos a hacer un control en 48 horas para ver cómo evoluciona el paciente. Las complicaciones del absceso septal es la nariz sencilla de montar, ¿no? Entonces, tejido óseo,
Aquí tenía que estar el cartílago, pero por el problema de la necrosis, ¿no? A nivel del cartílago, el perfil se pierde, ¿no? Y vamos a tener este tipo de lesiones que van a requerir una corrección quirúrgica posterior. Dentro de los traumas nasales también, no olvidemos que vamos a tener que, ya sea por golpes de diestros o por golpes de zurdos, ¿no? La pirámide se va a lateralizar en el caso de un diestro, hacia la izquierda, y en el caso de un zurdo, hacia la derecha, ¿no? Entonces va a requerir realizar una reducción quirúrgica, ya sea con anestesia local o con anestesia general, dependiendo de la tolerancia del paciente, para dejar la nariz en la línea media, ¿no? Y muchos de estos pacientitos aprovechan para operarse y poder tener un nuevo perfil. Dentro de esos traumatismos nasales, bueno, las fracturas, como habíamos mencionado, se van a producir. Tenemos que solicitar dos placas, una placa de Waters y una placa de huesos propios nasales. Luego vamos a proceder a hacer una reducción de la fractura nasal, vamos a colocar un aparato de yeso sobre esto. Si el paciente sangra, vamos a dejar un taponamiento por 24 o 48 horas. ¿No? Como habíamos mencionado, ¿qué tenemos que hacer en una fractura nasal? Tenemos que primero pedir al paciente que tenga un poco de paciencia. Si está muy hinchado, vamos a disminuir ese edema. Luego lo vamos a citar en 24 o 48 horas, luego de haberle indicado algún diclofenaco, dexametasona, y vamos a proceder a colocar la anestesia local. Si el paciente tiene heridas en el dorso nasal o en alguna parte de la pirámide nasal, tenemos que suturarlas antes de hacer el procedimiento de reducción. Vamos a proceder a la limpieza de costras y coágulos. Vamos a, como ya está con anestesia, podemos movilizar esos huesos propios nasales y luego de haber acomodado lo más cercano a lo que era el paciente antes del traumatismo, vamos a proceder a colocar una férula de yeso que nos va a mantener fragmentos alineados para disminuir el edema por compresión y va a proteger la pirámide hasta su estabilización. Ahora, en el caso de que el paciente siga sangrando, vamos a tener que recurrir a un taponamiento nasal anterior y posterior, ¿no? La férula de yeso que nos va a permitir, en estos pacientes nos va a poder permitir un soporte, va a evitar el desplazamiento de fragmentos y nos va a dar una buena hemostasis. Luego tenemos la epistaxis, que como recordamos es un trastorno hematológico, puede ser por alguna displasia sanguínea, ya sean congénitas o adquiridas, puede estar relacionada con la hipertensión arterial, con enfermedades crónicas como diabetes, nefritis, cirrosis hepática. Y en el caso de infecciones agudas, como la influenza, el sarampión, la difteria y la fiebre tifoidea, también el paciente va a cursar con epistaxis. Entonces, recordar que hay varias causas, ¿no? Una causa hormonal, generalmente en adolescentes, cuando inician la menstruación, en la pubertad, en el embarazo también va a aumentar la vascularización, lo que nos va a conllevar a problemas de sangrado nasal. Recuerdan también que en el embarazo van a aumentar la vascularización de las mucosas con un factor hormonal y eso va a dar una fragilidad para que pueda sangrar el paciente. El uso de algunos fármacos como antiinflamatorios no esteroideos, cloralfenicol, antiagregantes plaquetarios, fósforo, cromo. Vamos a preguntar al paciente si usa algún antiagregante plaquetario, si consume fósforo, mercurio, cromo, carbamazepina. Y si ha tenido un traumatismo, ya sea digital o por accidente de tránsito,
en los días previos. Podemos también evaluar cómo está el tabique nasal, si presenta perforaciones, si existen tumores dentro de las fosas nasales, a qué nivel se encuentran, para enfocar el pronóstico. Dentro de nuestros exámenes, vamos a hacer siempre una anamnesis, preguntando todos los antecedentes personales, ¿no? Vamos a medir la presión arterial en cuanto llegue el paciente, para saber si es por hipertensión o no es por hipertensión. Podemos solicitar el laboratorio para saber cuánta sangre aproximadamente perdió. Le vamos a pedir un perfil de coagulación. Vamos a investigar también glucosa y perfil hepático para ver si hay algo que debemos de ayudar a corregir. Y vamos a proceder a nuestro examen físico. En el examen físico vamos a hacer un examen de localización. Mediante una rinoscopía anterior, vamos con el espéculo nasal, vamos a tratar de identificar si es una epistaxis anterior o es una epistaxis posterior. Generalmente las epistaxis anteriores son las más frecuentes y las más benignas. En la epistaxis posterior, obviamente las lesiones son poco frecuentes y muchas veces son malignas. En el caso del tratamiento de la epistaxis anterior, lo primero que tenemos que hacer, no olvidar, luego de controlar la presión arterial, es una limpieza de las fosas nasales. Las fosas nasales libres, vamos a poder localizar el lugar de donde sangra, ¿no? Si lo tenemos identificado, podemos utilizar un vasoconstrictor, ya sea efedrina, oximetazolina, oxigenada, lidocaína, ¿no? Lo empapamos en una torundita de algodón y lo colocamos en el lugar donde el paciente está sangrando. Hacemos una compresión digital sobre las alas nasales, unos minutos, y esperamos. Entonces, retiramos nuestra gasita de algodón o el segmento de algodón y vamos a proceder a la cauterización. La cauterización puede ser química, con nitrato de plata, con ácido crómico, con ácido tricloroacético. Puede ser también de cauterización eléctrica, donde vamos a utilizar un galvanocauterio o una biotermocoagulación, o finalmente vamos a utilizar el láser, donde lo tenga. Entonces, recordar que para el taponamiento nasal anterior requerimos de mechas de gasa o de algodón, pueden haber también tapones prefabricados, ¿no? Generalmente dejamos ese tapón durante 48 horas, estas gasitas las empapamos en antibiótico y vamos a proceder a hacer una cobertura antibiótica del paciente. En el caso de una epistaxis posterior, ¿no es cierto? Vamos a ver que las arterias comprometidas son la arteria esfenopalatina o ramas etmoidales. El sangrado va a ser profuso, va a ser difícil de cohibir y puede comprometer la vida del paciente. Entonces, nosotros tenemos que proceder a realizar un taponamiento posterior, ya sea con sonda Foley, con un tapón con tira de gasa, ¿no? Le hemos hecho una gasita que la envolvemos, la doblamos, la amarramos, o también existen tapones prefabricados en el mercado que podemos directamente colocar. Todos nuestros materiales van a ser una sonda Foley número 14, vamos a tener que utilizar un taponamiento anterior, unio bilateral. Esta sonda Foley va a quedarse 5 o 8 días, ¿no? Vamos a proceder a darle una cobertura antibiótica, ya sea oral y si es externo, y si está hospitalizado, endovenoso. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir la sonda desinflada por la fosa nasal, la vamos a traccionar y vamos a inflar con 10 mililitros de cloruro o agua y reintroducimos y jalamos la sonda hasta anclarla en la coana. Fijamos esa sonda con nuestra manito
protegemos la narina y empezamos a hacer nuestro taponamiento anterior. Como opción quirúrgica, la especialidad lo que hace es una ligadura, ya sea de la arteria esfenopalatina, por vía endoscópica, o una ligadura de la arteria etmoidal, también por vía endoscópica. Entonces, ¿dónde están contraindicados los taponamientos? En fracturas importantes, en fracturas de base de cráneo, cuando hay una inestabilidad hemodinámica, cuando hay compromiso de la vía aérea. Entonces aquí tenemos algunos enlaces para poder revisar. Y también otra emergencia son los traumatismos de hueso temporal. Entonces, dentro de los traumatismos de hueso temporal, vamos a tener traumatismos que afectan tanto al laberinto anterior como al laberinto posterior y al nervio facial, ¿no? Entonces, recordemos que por la mastoides vamos a tener como laberinto anterior la cóclea, como el laberinto posterior los conductos semicirculares, el sacro y el utrículo, y al nervio facial discurriendo desde el conducto auditivo interno, oído medio, ¿no? La tercera porción va a salir hacia la apófisis estiloides, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se haya producido la lesión, vamos a tener, si fue a nivel del laberinto anterior, vamos a tener una cofosis o sordera, y si fue una lesión a nivel del laberinto posterior, vamos a tener problemas de vértigo e inestabilidad en el paciente, y si comprometió al nervio facial, vamos a tener que el paciente va a tener alteraciones de la mímica de la cara, ¿no? Entonces no va a poder ocluir completamente los ojos, la boca va a quedar entreabierta, ¿no? No va a poder producir el ceño, ¿no? Dependiendo a qué nivel sea. La lesión. Entonces, esos son los traumatismos de hueso temporal. Y en las linfoadenomegalias anteriores dolorosas, podemos tener, para empezar, una faringitis, dos o tres. Síntomas, podemos pedir un cultivo y iniciar un tratamiento antibiótico, ya sea relación con la epiglottitis, ¿no? Recuerden ustedes que la epiglottitis va a estar por detrás de la base de la lengua, por lo tanto es intenso, toxicidad. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, doctora, pero está entrecortado. De un momento a otro se apaga y se escucha entrecortado, doctora. Okay. ¿No? O la voz va a estar apagada o ausente. El
paciente puede presentar cialorrea, disfagia, disfonía, disnea, o puede tener pacientes con estridor, dificultad respiratoria, voz apagada, fiebre, cialorrea y tos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un compromiso de los aritenoides, compromiso de los repliegues, y aquí ya el compromiso adicional de lo que es la epiglotis, que va a tener la forma de la letra omega, que les recuerdo, ¿no? Entonces está totalmente dematizada, no hay diferencia entre la cara ventral y la cara dorsal, ¿no? Es una masa como un hocico de penca. Y vamos a ver que el paciente clínicamente va a tener una apariencia tóxica, va a estar irritable, va a optar por la posición de trípode, que es la cabeza delante, la boca abierta, la mandíbula protrudida, la lengua hacia afuera, generalmente está sentado con sus brazos apoyados hacia atrás, manifiesta dificultad respiratoria que puede ser leve a grave, hay una hipersensibilidad a la palpación de la zona laringio-bronquial, sobre todo a nivel del deltoides. Y en estos casos lo que tenemos que hacer es asegurar una vía aérea. Vamos a tener que indicar antibióticos endovenosos de 7 a 10 días, ya sean ceftriaxona, cefaloxima, cefuroxima, clotrimazole o ampicilina más surfactante. Podemos hacer nebulizaciones con adrenalina. Y como complicación de la epiglotitis vamos a tener la neumonía, la meningitis, la adenitis cervical, la pericarditis, la artritis séptica u una otitis media. También habíamos visto lo que eran las laringitis agudas, está fresco nuestro tema. Y otra emergencia en otorrino va a ser la inflamación de las glándulas salivares, ¿no? Recordemos que tenemos glándulas salivares mayores y menores. Entonces, la inflamación de una glándula se llama cialitis. La inflamación del parénquima de la glándula se llama cialoadenitis aguda. Y la inflamación del conducto excretor se llama cialodonquitis. Entonces, estas infecciones pueden ser bacterianas, virales, pueden ser debidas a medicamentos como la atropina, fenilbutazona. Y también vamos a tener inflamación de glándulas salivares por la presencia de piedras, de litos, por eso se llaman litiásicas, o también por factores alergénicos. Otro cuadro de emergencia en otorrinolaringología es la infección de los espacios profundos del cuello. Entonces vamos a ver que la inflamación de los espacios profundos del cuello, que son la presencia de pus en espacios delimitados por la fascia cervical superficial y la fascia cervical profunda, tanto de la cabeza como del cuello. Estos cuadros pueden estar localizados o estar diseminados, lo que va a generar mayores complicaciones. Nos va a hablar de una gravedad extrema y evidentemente pueden poner en riesgo la vida del paciente. Los cuales la presentación de los abscesos profundos del cuello es 10 en cada 100.000 habitantes, 2 por 100.000 habitantes en niños menores de 5 años. Vamos a tener que son pacientes generalmente de bajos recursos, con deficiente nutrición, ¿no? Una atención médica tardía, o pacientes que han hecho un uso indiscriminado de medicamentos con mala terapia. Y generalmente han operado muchas amígdalas, ¿no? Entonces, por eso es de que últimamente, como ya no se operan tantos pacientes de amígdalas, entonces la frecuencia de estos abscesos está incrementándose. Por lo menos verán ustedes un pacientito cuando hagan su rotación por emergencia. Por eso es que tienen que estar atentos a lo que es el examen físico.
Entonces, generalmente va a requerir de un cuadro de 9 a 12 días de hospitalización, ¿no? Y dentro de esos, de la enfermedad de los abscesos profundos del cuello, vamos a tener factores de riesgo, como ser las ciertas comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, el VIH, ¿no? Pensar que también estas comorbilidades pueden incluir tuberculosis, quistes y fístulas congénitas, pueden ser factores, pacientes con inmunosupresión, ya sea de terapia esteroide, quimioterapia, la presencia de ciertos cuerpos extraños, traumatismos, instrumentación de la zona al realizar una endoscopía, por ejemplo, o pacientes con adicción a drogas intravenosas. Entonces, recordar que la microbiología de estos abscesos de cuello son generalmente infecciones polimicrobianas de las zonas donde se dan, ¿no? Cavidad oral, vamos a tener gérmenes de la cavidad oral, si el foco es vía respiratoria, vamos a tener gérmenes que corresponden a la vía respiratoria o también gérmenes que vienen del oído. Entonces, generalmente cuando son inflamaciones a nivel de la faringe vamos a tener anaerobios, ¿no? Especialmente al estreptococcus. Si vienen de cavidad dental, vamos a tener más anaerobios, una relación de 10 a 1. Y pueden estar condicionados por ciertas bacterias como el Fusobacterium, Nucleatum, la Prevotella o el Actinomyces. En el caso de pacientes diabéticos, vamos a encontrar bastante Klebsiella, sobre todo la Klebsiella pneumoniae. Y dentro de otros gérmenes causantes de esta patología, vamos a tener al Staphylococcus aureus, a los gram-negativos, a las Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. La fisiopatología de estos abscesos es que una vez instaurada la infección, va a seguir múltiples vías de extensión, ¿no? Puede dirigirse hacia el sistema linfático, comunicarse a través de los corredores existentes entre los diferentes compartimentos cervicales, ¿no? O puede ser debida a una infección directa por un traumatismo. Entonces, los espacios profundos del cuello son reales, pero se mantienen virtuales, ¿no? Y están creados por las distintas fases y capas que existen en nuestro organismo. Entonces, son capas que se comunican entre sí y van a corresponder al absceso que estamos tratando. Entonces, para ser más didácticos, tenemos que va a haber un espacio retrofaringio, ¿no? Debajo de la mucosa, vamos a tener un espacio que es por delante de las vértebras, que es el espacio peligroso. Vamos a tener un componente paravertebral o perivertebral. Vamos a tener una capa media que va a corresponder hacia la fascia cervical profunda. Y dentro de los espacios del cuello vamos a tener, por ejemplo, que vamos a tener el espacio faringo-mucoso, el parafaringio, el masticador, el parotidio. Vamos a tener problemas retrofaringios. Vamos a tener lesiones a nivel del espacio peligroso. Vamos a tener también lesiones a nivel prevertebral. Y en menor gravedad de compromiso vamos a tener también abscesos del cuello a nivel visceral, a nivel de la región sublingual, de la región submandibular,
de la reacción de los bucinadores, que vamos a clasificarlos en este lado. Entonces, vamos a tener el espacio mucoso-faríngeo, donde los límites son el superior es la base del esfenoides y el occipucio. El espacio posterior va a estar dado por el espacio retrofaringio, que es este de acá. Lateralmente vamos a tener el espacio parafaringio. Eso va a incluir la nasofaringe y la hipofaringe. Vamos a tener también incluidos al paladar blando, al anillo de Waldeyer, que son las amígdalas, ¿no? Vamos a tener glándulas salivales menores, a la fascia faringo-basilar, a los músculos constrictores de la faringe, al salpingo-faringio, al elevador del velo del paladar, al rodete tubárico, ¿no? Y también vamos a tener que comprometer a lo que son las carótidas, ¿no? En el caso de carcinomas. También tenemos el espacio supramandibular, que va a limitarse con la mucosa del piso de la boca, ¿no? Aquí tenemos más que todo para que ustedes conozcan los espacios. El espacio submandibular también va a sufrir la presencia de estos abscesos de cuello, ¿no? Donde el músculo miloioideo va a dividir en dos espacios, ¿no? Espacio sublingual y un espacio submaxilar o inframiloioideo. Luego tenemos el espacio masticador, que está limitado lateralmente con el músculo macetero, medialmente con la fascia pterigoidea medial, ¿no es cierto? Con el arco cigomático y con el maxilar. Entonces, también tenemos el espacio parotidio. En este espacio de la parótida vamos a tener que la fascia cervical superficial va a envolver la glándula, ¿no? Y se va a comunicar este espacio con el espacio parafaringio. En este espacio van a estar la glándula parótida, la carótida externa, el nervio facial y la vena retromandibular. En el espacio periamigdalino vamos a tener que va a estar la amígdala, va a estar lateralmente con el músculo constrictor faríngeo, superior y anterior y posteriormente con los pilares amigdalinos, va a tener con tejido conjuntivo laxo, va a tener una extensión de la infección que va a involucrar primariamente este espacio faringo-amigdalar. Luego tenemos el espacio parafaringio, que tiene una base un vértice a nivel del yoides y una base a nivel de la base del cráneo, ¿no? Es un triángulo relacionado con muchas estructuras nobles de nuestro organismo. En el espacio parafaringio vamos a tener la poneurosis bucofaringia, vamos a tener aquí a la trompa auditiva, o faringotimpánico, al músculo elevador del velo del paladar, a la arteria palatina ascendente. Dentro de los espacios parafaringios, las espacios de las infecciones van a contar con una vía de acceso a casi todos los compartimientos cervicales restantes, ya que medialmente se encuentra el espacio periamigdalino, lateralmente residen los espacios masticador y parotidio, y superior y medialmente al espacio mandibular. Entonces, todos estos espacios pueden ser invadidos por líquido purulento, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que considerar su tratamiento antibiótico. Y no olvidemos el espacio carotidio, que va a contener a la vaina de la carótida, los pares craneales 9, 10, 11 y 12, la cadena simpática cervical también. Y en el espacio retrofaringio, que se extiende desde la base del cráneo en sentido cefálico,
va a estar delimitado por delante por la mucosa faríngea y por detrás vamos a tener la porción vertebral, ¿no? Vamos a tener también un espacio prevertebral y un espacio paravertebral, ¿no? Y no olvidar el espacio peligroso, o conocido como danger spot, contenido entre las divisiones de lo que es la capa profunda de la paneurosis cervical, ¿no? Se extiende desde la base del cráneo hasta el diafragma, y su contenido es un tejido conjuntivo laxo que permite una rápida expansión de la infección hacia el mediastino. Clínicamente, el paciente va a presentar fiebre, eritema, edema de cara y o cuello, dolor cervical, usualmente hay linfadenopatías, malestar o dolor faríngeo, disfagia y orinofagia, va a haber chismos, presión por infección de los músculos de la masticación o afectación de la rama motoria del nervio trigémino. El paciente puede presentar disfonía o afonía, paresia unilateral de la lengua, ¿no? Cuando se afecta el nervio hipoglósido, estridor y disnea por presión local o extensión de la infección hacia el mediastino, descarga oral purulenta, y el tiempo de evolución una vez instaurado el cuadro va a ser de 9 más 5.3 días. Laboratorialmente vamos a pedir un hemograma, que generalmente nos va a mostrar una leucocitosis con predominio neutrofílico. En la bioquímica sanguínea vamos a tener alteraciones a nivel de la glucosa, de la creatinina, la velocidad de segmentación globular y la proteína C reactiva van a estar elevadas. Vamos a tener electrolitos, ¿no? Que nos van a indicar el estado del paciente. Vamos a tener que solicitar un perfil prequirúrgico completo para su drenaje. Podemos hacer una aspiración con aguja fina, ¿no es cierto?, para poder también identificar el germen causante y diferenciar el absceso de un flemón. Podemos realizar un cultivo, como habíamos mencionado, ya sea aerobios y anaerobios, ¿no? A veces nos va a dar una flora mixta que va a ser la causante de la infección. Entonces, dentro del diagnóstico podemos utilizar pruebas de imagen como ser una radiografía simple que nos va a permitir en la lateral, ¿no?, observar estos espacios en relación a la columna vertebral. Podemos también pedir una placa de tórax para ver su invasión al mediastino. Podemos solicitar una tomografía con contraste, generalmente es de elección, nos va a establecer la localización, los límites y las relaciones anatómicas de la infección. La imagen generalmente se va a percibir como una zona hipodensa, con reforzamiento periférico. Ocasionalmente podemos observar niveles hidroaéreos, y junto con el examen clínico nos va a dar una sensibilidad del 95%. Ecográficamente vamos a tener que, se va a considerar la presencia de una celulitis contra un absceso, ¿no? Y la resonancia magnética nos va a definir mejor los tejidos blandos, ¿no? Vamos a evitar la radiación del paciente. Se puede solicitar una arteriografía de acuerdo a si estamos en un lugar que disponga de estos estudios y que no le cueste al paciente. Entonces, tomográficamente vamos a tener 3 espacios, ¿no?, de cortes. Una zona 1, que nos va a permitir observar si el absceso se halla en este nivel. Una zona 2, que va a corresponder al nivel submentoniano, submandibular, yoideo, faringolaringio, tiroaritenoideo o tirocricoideo. Y en la zona 3, obviamente, entonces va a ser unos cortes más arriba, que nos va a relacionar con el cóndilo coronoideo, la porción medio mandibular superior, la porción medio mandibular inferior y la inframandibular. Entonces, ante esta infección de espacios profundos del cuello, tenemos que proceder a hacer inicialmente una punción aspiración, ¿no?, que nos va a permitir realizar un cultivo también, una tinción. Luego ya vamos a proceder a hacer la expresión de toda esta zona
Podemos dejar un drenaje tubular, ¿no? Y bueno, en casos de que el paciente se comprometa su vía respiratoria, va a meditar una traqueostomía. Pues para recordar los espacios largos del cuello, vamos a tener un espacio prevertebral, el espacio peligroso que ya lo hemos visto en la diapositiva, el espacio retrofaringeo, ¿no? Este prevertebral generalmente está comprometido en casos de tuberculosis o de trauma, ¿no? En el espacio peligroso vamos a tener la presencia de cuerpos extraños, accidentes endoscópicos, más relacionados con el mediastino posterior, ¿no? O podemos tener un espacio petraqueal retrofaringeo hacia mediastino anterior también. Ese espacio se va a relacionar con el retrofaringeo con la zona vascular y también vamos a tener relaciones con el paralaterofaringeo. Entonces, dentro de lo que es la dinámica de los espacios suprayoideos, vamos a tener que una mestoiditis, una petrocitis va a afectar el espacio paralaterofaringeo, la sinusitis también, una faringitis también. Los faringitis como la amigdalitis nos va a afectar el espacio periamigdalino, la parotiditis nos va a afectar el espacio parotidio, las infecciones dentarias y los tumores nos van a afectar el espacio masticador. Para no olvidar que en el absceso periamigdalino vamos a visualizar lo siguiente, ¿no? Una amígdala desplazada hacia la línea media, ¿no? No es diferenciable del paladar blando, ¿no? El paciente va a empezar a tener trismos o disfagia, dialismo, va a empezar a salivar permanentemente, la voz la va a sentir apagada o en papa caliente, va a tener fiebre. Al examen físico vamos a ver una desviación de la úvula, asimetría palatina, ¿no es cierto? Con desplazamiento medial de la amígdala, abombamiento del paladar blando, y en la terapia va a ser de hacer un drenaje intraoral, ya sea por aspiración o por incisión a nivel del polo superior, del pilar amigdalino anterior, y se recomienda realizar una amigdalectomía de 4 a 12 semanas después de haber resuelto el cuadro, ¿no? Entonces nosotros vamos a pedir al paciente que abra la boca, vamos a observar la zona de mayor fluctuación con una aguja 18 y una jeringa, vamos a proceder a la punción y aspiración de la zona. Otras lesiones que corresponden a una emergencia otorrinolaringológica son el trauma cervical, ¿no? Entonces, ante un impacto, el cuello se va a ir hacia atrás, luego se va a ir hacia adelante, va a regresar atrás, va a ir hacia adelante por el impacto, ¿no? Y eso nos va a generar problemas tanto de vértigo como de inestabilidad o fracturas a nivel del cuello. Y el trauma cervical por arma de fuego generalmente no va a ser un trauma directo por lesión de un elemento, sino por la dirección del proyectil y los elementos que tenemos en nuestros cuellos, va a ir dejando lesiones que muchas veces son irreversibles, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se haya dirigido esa bala. Y dentro de los traumas laringeos podemos tener una fractura del tiroides, ¿no? En diversos niveles, oblicuas, horizontales, verticales. Y este trauma laringeo nos va a generar, pues, sangrado, nos va a generar una pérdida de las estructuras anatómicas que tenemos en la zona. Entonces, ante un trauma cervical, lo que primero que tenemos que hacer es una historia clínica, un examen físico, recordar el ABCD de lo que es la reanimación de emergencia, solicitar radiografías, ¿no? Prevenir el choque hipovolémico, ¿no? Ver cuáles son los síntomas, si es que tiene síntomas o si es asintomático, y en base a eso vamos a solicitar ya sea angiografías, ¿no? O vamos a solicitar esofagoscopías o laringoscopías o otro tipo de exámenes. Entonces, recordemos que el campo de la otorrinolaringología debe de cubrir
cubrir estos puntos, ¿no? Respecto a los principios rectores de la ética médica, tenemos que dar énfasis a la medicina preventiva para evitar enfermedades y complicaciones, y tenemos que implementar programas pro salud para la población. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Para que revisemos parte del tema. Todo bien, doctora, muchas gracias. Entonces, sobre todo lo que son los abscesos de cuello, siempre el examen físico es muy importante, ¿no? Tenemos que ver, preguntar los antecedentes y luego proceder a nuestro examen físico, realizar una disepsia de la zona, hacer una punción aspirado, ¿no? Y proceder al tratamiento. Generalmente van a tener, pues, pacientes que son de escasos recursos, que no acuden a la consulta médica en forma oportuna, ¿no? Van a tener estos problemitas de abscesos profundos de cuello, pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, ¿no? Que tienen otras comorbilidades. Bueno, no sé si todos estamos claros con lo que era el manejo de epistaxis, para que lo revisemos. Tal vez alguno faltó a su práctica. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar para recordar y que lo tengan presente, sobre todo en su rotación de emergencia, ¿no? Que ahí es donde les va a ser más útil aquello. Vamos a empezar con esto. Para realizar un taponamiento nasal anterior con gasa, si somos diestros, cogeremos el rinoscopio con la mano izquierda y la pinza con la mano derecha. La gasa la cogeremos a unos centímetros del extremo, de manera que al comenzar el taponamiento, el cabo nos quede fuera de la nariz. Así evitaremos que el extremo del taponamiento caiga por la rinofaringe y asome la orofaringe, lo que es bastante incómodo para el paciente. Comenzaremos introduciendo el taponamiento en la parte posterior de la nariz y acomodándolo al suelo de la fosa nasal. Así veis que con la primera vuelta de taponamiento el extremo queda fuera de la nariz. Luego cogeremos bastantes centímetros de gasa para volver a introducirla al fondo de la fosa nasal sobre la primera vuelta de taponamiento. De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada en la fosa nasal, siempre de atrás adelante y de abajo arriba.
Entonces, lo que no tenemos que olvidar es de que siempre vamos a dejar un pedacito afuera, ¿no es cierto?, cuando introducimos nuestro tapón, porque como mencionaron en el video, a veces de lo que tose el paciente, ¿no?, o estornuda, la mecha se va yendo hacia la garganta, se desplaza hacia la garganta. Se desplaza hacia la garganta, aparte que a veces los pacientes siguen sangrando, entonces la desesperación es bastante incómodo, ¿no?, para el paciente sobre todo, y bueno, si está en su casa, vuelve al centro de salud, o si está en el hospital, ustedes van a tener que acercarse allí a cortar pues ese segmento de gasa que está sobrando, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Y como han visto, en una fosa nasal entra una mecha bastante larga, o sea, no es que por un sangrado vamos a poner una mechita pequeña de 5 o 10 centímetros, ¿no? Porque muchas veces en la emergencia agarran una gasa pequeña, o sea, en el seguro tenemos, ¿no?, gasas pequeñas, medianas y grandes, que son las compresas. Entonces esas gasas pequeñas las estiran y hacen un taponcito y eso dejan en la fosa nasal. Eso no es suficiente. Generalmente una mecha nasal es de por lo menos unos 50 centímetros. Pues como han visto, se va introduciendo. Si no tienen el espéculo, con una pinza Kelly, luego de haber hecho limpiar bien esa nariz, proceden a introducir dentro de la fosa nasal, para que pueda comprimir y evitamos pues el sangrado del paciente, ¿no? Así es. Eso, y al final, ¿no?, acomodamos todo lo que queda de gasita en la narina y ponemos una bigotera, otra gasa que cubra, la sujetamos, con el esparadrapo presionamos ambas fosas nasales y eso también nos va a ayudar a cohibir el sangrado. Entonces, no olvidar que en el caso de taponamientos tenemos que dejar una cobertura antibiótica, dependiendo, ¿no?, a los días que vamos a retirar ese taponcito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Y aquí me parece que está el taponamiento posterior, que eso tenemos que tenerlo presente para cuando ustedes igualmente estén en su práctica, ya sea del internado o en su serum, que es donde les va a hacer falta. Bueno, acá tenemos en la mesa el set que es para realizar un taponaje anteroposterior. Vamos a usar un simulador. Esta posición que tiene inclinada la cabeza, lo correcto sería que esté un poquito más recta la cabeza, para uno poder ver las fauces si está sangrando de adelante o de atrás. El set que tenemos para realizar un taponaje anteroposterior de una guardia común es una sonda de Foley de 14 a 16 de centímetros cúbicos para poder llenar el balón, una jeringa, una solución fisiológica, hoy vamos a usar solamente con aire. Esta pieza que se llama bayoneta, porque tiene forma de bayoneta, la forma de tomarla es como si fuera un lápiz. El clicker, que es el que separa la válvula nasal anterior, la forma de separarla es de esta forma, o sea, con el pulgar y tomarlo con los 4 dedos. No así ni tampoco así.
de aproximadamente 20 centímetros que vienen bebidas vaselina para hacer el taponaje, algo que es fácil de colocación y extracción, y una tijera en el supuesto caso que uno quiera cortarlo. Y el baja lengua para poder observar las fauces del paciente. Cuando viene un paciente con una hemorragia nasal, lo primero que tenemos que hacer es hacerle escurrir todos los coágulos que queden en esa fosa nasal. Entonces, se hace sonar todas las veces que sea necesario hasta limpiar la fosa nasal. Va a seguir sangrando. Entonces, lo primero que hacemos es colocar un algodón bebido en una sustancia vasoconductora como agua oxigenada o adrenalina diluida. Con tequila separamos la válvula nasal anterior, colocamos el algodón embebido y hacemos una tracción, oprimimos las dos fosas nasales de la válvula nasal anterior para poder realizar la primera mutación. Siempre el paciente con la cabeza inclinada. Después, posteriormente, evaluamos si sangra por atrás. Si vemos que no sangra por atrás, por las fauces, suponemos que es un paciente que tiene una epistaxia anterior. Entonces realizamos solamente el taponaje anterior. Si vemos que está escurriendo por atrás, ya hacemos el taponaje posterior anterior. Y si tenemos dudas, hacemos posterior anterior. Después que hacemos la vasoconstricción, extraemos el algodón embebido y nos valemos del quille para colocar la sonda de fuerte. La sonda de fuerte hasta que nosotros podamos visualizar la sonda de fuerte en la fauce. Ahí me está haciendo tope y yo le pido que me infle el enfermero 10 centímetros por hora. A 10 centímetros. Bueno. Ahí veo que hizo tope. Y mantengo esta tensión y no dejo de mantener esta tensión porque de esta manera ni vengo con la zona folia para adelante ni la zona folia se me cae en la fauce. Porque si me llega, me va a empezar el paciente a dorarse. Esta tensión tiene que mantenerse de forma constante. Después empiezo con el taponaje anterior. Entonces tomo la pinza bayoneta y le pido que me pase una gasa vaselinada para poder hacer el taponaje. Hacemos una gasita. Mostrándome la punta. Tomo la gasa vaselinada, introduzco hasta la parte más posterior de la fosa nasal, hago presión sobre la mucosa, retiro, calculo aproximadamente casi 1 centímetro, le hago un pequeño quiebre a la gasa, vuelvo otra vez, tomo atrás, ¿ven cómo hago el quiebre? Y vuelvo a hacer presión suave sobre la mucosa. Ustedes acuérdense que cada vez que hacen esto, están lastimando la mucosa. Hago un taponaje en la pared externa, en la pared interna de la fosa nasal, y después tomo una gasa que la voy a colocar como tope, le digo a él que me traccione, acá. La misma tensión que yo tengo. Le coloco una gasa en forma de anillo
y delante de la grasa va la tela adhesiva, para que esto me haga presión. Suelta. De esa manera, cuando yo coloco la tela adhesiva, esto queda tensionado. Después de esto, lo puedo colocar detrás de la oreja, que para mí es la situación más estética, o en la frente. Aquí me gusta más a mí detrás de la oreja colocarlo con una pequeña grasa. 7 a 8 días y después se retira. Antes de retirar uno saca, le hace desinflar el balón. Todo. Pasar el lavado. Saco la sombra y a veces me vengo por la casa, a veces no, si no, yo se regresa. Vuelvo a evaluar con el tibia si el paciente está sangrando. Si está todo bien, evalúo la pared posterior. Y si está todo bien, le doy la cama. Voy a explicaros cuál debe ser el manejo básico. Entonces, en lo que es el tapón posterior, no se olviden, ¿no? Ahí nos muestra que introduce la gasa con el cabo sin protegerlo hacia la parte externa, ¿no? Entonces, esa gasita muy probablemente por el estornudo, ¿no? Por el estado nauseoso se desplace hacia la rinofaringe. Entonces, no olvidar dejar un cabito que, como en la primera imagen, quede hacia la narina, ¿no? Eso nos va a permitir que no se desplace el tapón. Luego, es muy importante mantener la tracción de la sonda Foley. Optamos la tracción de la sonda Foley, que significa que el globo se va a ir hacia atrás, y al irse hacia atrás no va a cumplir la función que queremos, ¿no? Que es la de taponar el cabo rinofaringe, ¿no? Entonces, si nosotros soltamos la tensión que se hace a este nivel, entonces el globito se va a desplazar, va a estar ahí volando en la rinofaringe, no va a comprimir esta zona, y al no recomprimir, el paciente va a seguir sangrando y puede llegar a entrar a un shock hipovolémico, y bueno, incluso puede fallecer, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando realicen un taponamiento posterior. No necesariamente, un anterior lo podemos hacer solos, ¿no? Pero un taponamiento posterior vamos a necesitar de la ayuda del técnico, de la enfermera, o incluso al familiar, ¿no? Le vamos a pedir que nos ayude si es que estamos en un lugar en el que no disponemos de más personal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algo que no quedó claro? A ver, preguntaremos entonces, procederemos a preguntar, porque esta parte ya la hemos avanzado. A ver, Tatiana Bárcena. ¿Estamos, Tatiana? A ver. Vamos a volver a llamar lista, porque solo estamos 29 y somos 41. Ok, doctora. ¿Vuelvo a llamar lista, doctora? Por favor. Ya, doctora. No.
Alarcón. Presente, Sori. Arizaca. Presente, Sori. Astete. Astete presente, Sori. Tatiana. Presente, Sori. Caballero. Presente, Sori. Ya. Rodrigo. Rodrigo. Calderón. Calderón. Castelo. Presente, Castelo. Castro. Collo. Presente, Collo. Ya. Cayo. Presente. Ya. Champi. Choque. Sorry, su señal está inestable. Seguramente se va a conectar ya en un momentito. Hace un ratito se ha desconectado. Ya. ¿De choque? Sí, sorry. Ya. Collazos. Collazo. Ahí está. Delgado. Bremen. Presente, Zoraida. Ya. Leo. Leo. Hanna García. Presente, Sori. Ya. Fran. Fran. Abdel. Abdel. Lisandro. Ya. Hurtado. Presente. Ya. Labra. Labra. Presente, Sori. Ya. Lara. Lara. Presente. Mango. Presente, Sori. Carlos. Carlos. Ocharán. Presente. Ya. Carol. Carol. ¿Dónde está? Valle. Presente, Sori. Ya. Polo. Presente, Soraya. Ya. Quispe. Presente, Sori. Ya. Gabriel Patricia. Gabriel Patricia. Presente, Sori. Ya. Saona. Presente. Ya. Soto. Tiene los problemas de conexión, Sori, por favor. Ya. Velázquez. Velázquez. Eric. Presente, Sori. Ya. Vivanco. Presente, Sori. Ya. Aldair. Presente. Zúñiga. Zúñiga. Ya. Ya está, doctora. Ok. Entonces, ausentes. Paul. ¿Regresó? Alberto Velázquez. Velázquez. Velázquez no está, doctora. Está en el chat. Ah, ya. Paul Rodrigo. Sí. Calderón. No está. Presente, doctora. Calderón. Ah, ya. Collazos. Ya la vi. Presente, doctora. Frank. 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 Lisandro Gutiérrez.
Lisandro. Mina Bato. Payandel López. Gerson Pañe. Presente, doctora. Claudia Soto. Tiene problemas de conexión, doctora. No tiene internet. Me llamó mi compañero, por favor. Ya. Yoshimi. Ok, listo. Entonces, nos habíamos quedado con Tatiana. ¿Cuántos días de cobertura antibiótica le damos a un paciente con taponamiento anterior? Tatiana. A ver, Daniela, respóndenos, por favor. Daniela Collazos. Doctora, 7 días, si no mal recuerdo. 7 días, ok, muy bien. Ya. Y en otitis media, Lucero. Lucero. Delgado. Lucero. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a buscar aquí. Mijael. Sí, doctora. ¿Cuántos días damos de antibiótico en una otitis media aguda? Depende, doctora. Una ceftriaxona se daría 2 gramos una sola vez. No. ¿Cuántos días de antibiótico damos en una otitis media aguda? Son de 5 a 7 días, doctora, en una amoxicilina. Generalmente damos más de 7 días, ¿no? Y lo otro, para evitar lo que es la resistencia de beta-lactamasas, vamos a utilizar amoxicilina más ácido clavulámico, generalmente de preferencia de inicio, ¿no? Porque ¿qué estamos hablando? Que nosotros tenemos que hacer una misión preventiva de que esas enfermedades, de que sea una simple otitis media aguda, no se convierta en una otitis media crónica, en una otitis media supurada, en una otitis media adhesiva, ¿no? Entonces, para eso, el tratamiento inicial tiene que ser el adecuado, ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. A ver. Miguel, en un traumatismo nasal, ¿qué radiografías son las que solicitamos? Doctora, buenas tardes. La de Cabum puede ser, doctora. La de Cabum, ¿para qué nos sirve? Ah, no, la de Cabum para faringe. No, doctora. Puede Para ser. adenoides. Es Para adenoides. adenoides, sí, doctora. Puede ser la proyección de. Tiene sus nombres especiales, doctora, que
son 2 placas que se pueden pedir, en la que se visualizan los senos, todos los senos. Eso tienen que recordar porque cuando ustedes están en la emergencia, al paciente le tienen que dar sus órdenes, ¿no? Tienen que darle 2 órdenes radiográficas. A ver, alguien. No puede ser que se hayan olvidado si todos han sacado buenas notas en su primer parcial. La lateral y la de Waters, doctora. ¿Ah? Una radiografía lateral y de Waters. Una radiografía de huesos propios y la de Waters, porque la de lateral nos va a mostrar más que todo el seno frontal, ¿no? Pero no nos va a identificar los huesos propios. Y la de Waters está muy bien. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué otra emergencia más? En el caso de una amigdalitis cutácea, ¿qué haríamos, Lisandro? Aunque Lisandro está ausente. ¿Logró conectarse o no logró conectarse, Lisandro? A ver, vamos a ver otro de los muchachos. Gerson. Presente, doctora. Buenas tardes, Gerson. Doctora, en caso de la amigdalitis sería dar lo que es penicilina por vía oral. Generalmente vamos a darle, claro, por vía oral podríamos darle amoxicilina, claritromicina, eritromicina, ¿no? Podríamos ayudar una penicilina benzatínica, ¿no? Generalmente los pacientes son pinchados con bastante penicilina en sus tratamientos, ¿no? Generalmente una amigdalitis cutácea, ¿no? Si vemos mucha pus, ya sabemos que existe un elemento que es el biofilm, entonces en ese va a haber bastantes cosas, ¿no? Bacterias, rickettsia y demás cosas. Entonces, podemos dar también un antibiótico asociado, ¿no? Una amoxicilina y licomicina, una claritromicina y ciprofloxacina si es que ese estómago lo resiste. Y ver cómo evoluciona, ¿no? Para ver cómo evoluciona y posteriormente a ello ya, si evidentemente tiene procesos reiterados, el paciente pues tiene que, es candidato para la cirugía, ¿no? A ver, otra más. ¿Qué más les vamos a preguntar? Tienen que recordar porque ustedes van a ir a la emergencia, ustedes van a atender pacientes, ustedes nos van a atender a nosotros. ¿Ya? Entonces tenemos que repasar más, tenemos que estudiar, porque si bien este sistema virtual nos ha permitido no vernos mucho, no estar en contacto, pero sí tendrían que estar en contacto con sus textos, con sus libros, ¿no? Y tener bastante claros los conceptos para el momento en que tienen que aplicarlos. Eso es algo importante. Ya, entonces podríamos dar un antibiótico, podríamos agregar un corticoide, una dexametasona de 4 miligramos para que nos ayude un poquito con el inflamatorio, ¿no? Y bueno, analgésicos si es que el paciente está con dolor y con fiebre también, ¿no? Que puede ser el paracetamol, el ibuprofeno, le van a ayudar un poco. Y, a ver, volviendo a lo que son las emergencias. Paciente que acude por hipoacusia luego de una caída. ¿En qué estaríamos pensando? A ver, abajo. Altair. Presente, doctora. Buenas tardes, Altair. ¿En qué estaríamos pensando? Podría ser un traumatismo interno por la caída, si es que se ha caído de cabeza. Traumatismo encefalocraneano que nos va a dar una lesión a nivel del laberinto anterior. Recordemos que el laberinto anterior es la cóclea, ¿no es cierto?
Sí, doctora. Entonces, ¿qué? Ya, ahí sería la lesión. ¿Y qué exámenes le pedimos a ese pacientito Gladys? Gladys ahora. Bien, doctora. ¿Qué exámenes le pedimos a ese paciente que tuvo una caída? Nos refiere a hipoacusia posterior a esa caída. Puede ser primero una exploración física, luego unas pruebas de audición, unas pruebas con audiómetro, puede ser también, doctora. Claro, de todas maneras, un pacientito vamos a tener que hacerle una audiometría, pero si digamos está con sangre en el conducto auditivo interno, ¿qué hacemos con la audiometría premédica? ¿La diferimos o la realizamos? La realizamos, doctor. No, más bien la diferimos. Porque si está con sangre en el conducto auditivo externo, significa que probablemente hay una ruptura de la membrana timpánica. Entonces no va a permitir que ingrese el sonido para evaluar la vibración de la membrana timpánica. Porque ustedes saben que la audiometría consiste en escuchar sonidos. Entonces, si hay un tapón de cerumen, hay una ruptura de la membrana timpánica, se va a alterar ese elemento de poder capturar los sonidos, ¿no? Y transportar a lo que nosotros estamos haciendo en la audiometría. Entonces, no es prioritario hacerle una audiometría a un paciente que está con sangrado en el oído. Le vamos a pedir a ese paciente que tiene sangrado en el oído, JD, ¿qué vamos a hacer con ese pacientito? Que en forma aguda se produjo una ruptura de la membrana timpánica, empezó a sangrar. ¿Qué le vamos a indicar o qué le vamos a recetar? Doctora, en ese caso sería no indicarle que no se moje la herida y podríamos solicitar también o indicarle también antibióticos para como profilaxis. Ya, siempre vamos a dar un antibiótico porque se supone que había una ruptura. Si el paciente se va a ir al día siguiente y se va a duchar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir gérmenes del exterior al oído medio, ¿no es cierto? Y se va a producir una infección y nos va a resultar con una otitis media supurada, aparte del traumatismo y de la hipoacusia que ya presenta por el traumatismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recomendarle al pacientito que utilice un tapón de algodón con vaselina, por lo menos unos 10 a 15 días, en los que él va a estar ayudando a su esposa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que proteger que de una perforación timpánica no se nos haga una infección crónica, ¿no? Entonces, cuando ya hayan pasado unos 10, 15 días de que le da su antibiótico, ¿no? A los 15 días podemos empezar a remojar ese coágulo para hacer un lavado de oído, retiramos el coágulo y venimos, ya podemos hacerle una audiometría que nos permita evaluar cuál es el grado de pérdida auditiva del paciente. ¿De acuerdo? Así es. ¿Alguna pregunta adicional? Doctora, disculpe, y en ese caso clínico, ¿no sería necesario asistir a radiografías también o un TAC? Claro, ahí vamos a pedir una tomografía de todas maneras, pero ¿cuál va a ser nuestra conducta de tratamiento? ¿No es cierto? Nuestra conducta de tratamiento, bueno, si evidentemente solamente es una lesión de la verita inferior, es solicitar una audiometría, pero esa audiometría va a ser diferida. Vamos a proteger que no entre agua a ese oído para que la membrana timpánica cicatrice y no haya que someterlo a una cirugía, a una timpanoplastía, ¿no? Pues ahí estamos previniendo lo que es nuestra última diapositiva. Que esa sería nuestra labor, ¿no? O sea, nosotros no solamente tenemos que
que proceder a curar, hacer lavado de oídos, ¿no? Sino también tenemos que proceder a educar a las personas, ¿no es cierto?, para evitar que sus enfermedades progresen o se compliquen. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que olvidarnos de esa parte. Entonces, tenemos que decirle al paciente que por unos 7 a 10 días tiene que utilizar un tapón de algodón con vaselina para que no entre agua a ese conducto, no permita que revitalice esa membrana timpánica, está con cobertura antibiótica que nos va a evitar una infección, porque no sabemos qué se metió. Y luego de ello ya vamos a citarlo para un lavado de oído, hacemos el lavado de oído y luego procedemos a hacer la audiometría. Listo. Ok, jóvenes. Este sería nuestro último tema de clases, ¿no? Que se supone que tenemos una clase más para dar nuestro examen, pero ya podríamos estar pensando en nuestro último parcial. Hoy les voy a subir la clase. Se nos quedaban dos, bueno, podemos reforzar algún tema. Ya, vamos a ver de reforzar 2 temas para que puedan estar los conceptos más claros, porque aparentemente no estamos manejando bien lo que tiene que ser nuestro manejo terapéutico y nuestra conducta con los pacientitos. ¿De acuerdo? Listo, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Cuídense, doctora. Muchas Gracias, doctora. Gracias, La próxima doctora. semana, gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.